Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y este es el primer video del curso de SQL de Educar es la clave. Bueno, la idea de este curso de SQL es que sea un curso desde lo más básico, de lo más sencillo, a un nivel más o menos intermedio, tirando más para avanzado. Igual que tranquilo y tranquila que no hace falta conocimientos previos, sino que es un curso que va desde cero, pero que termina con un nivel de como el que les acabo de mencionar. No hace falta que tengan conocimientos previos de computación, ni conocimientos previos de sistema, ni conocimientos previos de SQL o de algún lenguaje de programación. Sí va a hacer falta que tengan muchas ganas de aprender y que obviamente si tienen alguna experiencia o conocimiento en lo que acabo de mencionar, se les va a hacer más sencillo aprender SQL, ¿no? Uno cuando aprende algún lenguaje de programación ya va cambiando la forma de pensar y la forma de razonar las cosas y va haciendo que cada vez sea más sencillo aprender un nuevo lenguaje, salvo que sea alguno particularmente difícil, ¿no? El video de hoy va a estar dividido en dos partes. En la primera parte te voy a contar qué es SQL, te voy a contar los beneficios que tiene utilizar SQL y los beneficios que tiene para vos saber esta habilidad, saber este lenguaje de programación. En la segunda parte del video, en cambio, vamos a estar viendo cómo va a estar dividido, cómo va a estar organizado el curso para que vos puedas seguirlo paso a paso sin interrupciones y para que puedas ir consultando entre videos las dudas que tengas y demás. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el segundo momento del video. Vamos a ir a lo primero y a lo más importante, que es para la gente que no conoce qué es SQL, nunca escuchó hablar o escuchó hablar pero no sabe qué es. Y bueno, cuando no sabemos qué es algo, ¿qué es la primera pregunta que tenemos que hacer? ¿Qué es ese algo, no? O sea, vamos a arrancar viendo qué es SQL. SQL, dicho muy de diccionario, son las siglas de Structured Query Language, o sea, lenguaje de consultas estructuradas. Esto ahora es algo que va a parecer medio raro, pero a medida que vayamos avanzando en las clases vamos a entender por qué se decía de esta forma. Y, dicho más simple, es un lenguaje de programación que sirve para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Dicho más fácil, bases de datos básicamente son un conjunto de muchos datos, dicho muy sencillo, y relacionales, como dice la palabra, es que esos datos se relacionan entre sí. Una vez que sabemos lo que significa SQL y sabemos que es un lenguaje de programación que sirve para algo, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué es MySQL? ¿Qué es Oracle? ¿Qué es PostgreSQL? ¿Qué es SQL Server? Que capaz que son palabras que escucharon alguna vez. Bueno, otra vez, dicho muy burdamente y para que se entienda, estos son programas que sirven, que entienden nuestro lenguaje SQL y sirven para gestionar las bases de datos que queremos gestionar. Es decir, SQL es el lenguaje, es el idioma. Pero si no tiene un lugar donde se entienda ese idioma, donde se traduzca ese idioma a la computadora, las bases de datos no se van a gestionar solas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber el idioma en el que hablan esos programas para comentarles cómo ellos quieren que la base de datos interactúe. Es decir, yo me acerco al micrófono y no voy a decir, hola base de datos, ¿me das la información de los clientes? Porque no me va a entender. La base de datos no habla español, la base de datos no está conectada con el micrófono. La base de datos está conectada a, por ejemplo, SQL Server o MySQL. Yo voy a la computadora, entro a esa herramienta, a MySQL, y escribo base de datos, por favor, dame los clientes. Ahí tampoco lo va a entender, porque ese idioma es español. Yo le voy a escribir select asterisco from clientes. Eso es una consulta estructurada que el programa sí va a entender, que MySQL sí va a entender. Obviamente ustedes todavía no la entienden porque todavía no aprendimos SQL, pero en un futuro también la van a saber y esto es lo que quiero explicar. MySQL es el programa, por decirlo de una manera, que entiende el idioma, el lenguaje SQL que nosotros vamos a estar aprendiendo en este curso y que nos va a ayudar y nos va a servir para gestionar y manipular las bases de datos relacionales. Ahora que ya sabemos lo que es SQL y lo que es, por ejemplo, MySQL, vamos a ver los beneficios que tiene esta herramienta, este lenguaje de programación. En primer lugar, el primer beneficio es que puede gestionar grandes volúmenes de datos. SQL está hecho específicamente para esto, para poder gestionar de manera eficiente grandes conjuntos y bases de datos. Por ejemplo, imagínense que ustedes son una empresa que tiene 10 millones de clientes, una empresa muy grande, y que tenemos información de esos clientes, por ejemplo, el nombre, el apellido, el DNI. Supónganse que tenemos 10 variables por cada cliente. Estamos teniendo
10 millones de clientes por 10 variables cada uno. Si hacen la cuenta son muchísimos datos básicamente. Entonces SQL nos sirve para poder hacerle consultas a estas bases de datos. Por ejemplo, quiero saber cuántos clientes por género tengo, o cuántos clientes mayores de edad tengo, o cuántos clientes mayores de 35 años tengo, y así sucesivamente. Consultas de ese estilo las pueden hacer en segundos, cosa que con otros programas ni siquiera se puede tener una base de datos de ese tamaño. Ahora capaz que en un ratito les dejo una prueba que hice con Excel para que vean la diferencia, ¿no?, de cuando manejamos muchos volúmenes. Que ya de por sí Excel tiene, creo que 1 millón de registros, 1 millón de filas para generar información y nada más que eso. Y así todo, si llenamos esa cantidad de filas, Excel va a estar explotando a cada segundo. El segundo beneficio de SQL es justamente lo que les mencionaba antes, ¿no?, el acceso a información específica. Yo en el beneficio anterior les comenté que sirve para manipular grandes volúmenes de datos y a su vez hacer consultas específicas. Otra consulta que se me ocurre es, por ejemplo, saber el promedio de edad de los clientes. Eso lo puedo hacer con literalmente una línea de código y en unos segundos me va a traer el promedio de edad sin escribir nada más, sin hacer nada más, cosa que en Excel, como les decía, es inmanejable. El tercer beneficio que tiene SQL es el desarrollo de aplicaciones web. SQL nos puede servir como la base de datos para, por ejemplo, una tienda virtual. Vos en una tienda virtual que accedes y ves que hay 3 unidades de tal producto, 5 unidades en stock de otro producto, y ahí vos podés hacer la compra sabiendo que hay stock disponible. Eso se debe a que atrás de esa aplicación web está vinculada una base de datos que tiene justamente el stock de los productos, ¿no? Ve que en la lista hay 3 de este producto, 5 de este producto, y eso lo envía hacia la web para que una persona, usuaria, pueda consultarla y ver en tiempo real el stock que hay. Bueno, esa base de datos atrás está hecha en lenguaje SQL y se pueden hacer consultas SQL para consultarla. El cuarto beneficio que tiene SQL es el de seguridad y control de datos. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ir viendo más a medida que entendamos cómo funciona la herramienta, pero básicamente SQL permite la posibilidad de darle perfiles y roles distintos a diferentes personas. Entonces, por ejemplo, en un entorno empresarial que hay diferentes sectores, diferentes áreas y quizás no todas trabajan con los mismos datos o no todas tendrían que tener la misma posibilidad de ver los datos, ya sea por seguridad, por resguardar la identidad de una persona o lo que sea. SQL permite esto de dar perfiles y roles por cada una de las necesidades de la empresa. Es decir, yo quiero que la información de clientes la pueda acceder tal área de la empresa. Yo quiero que la información de los productos que hay en stock acceda a tal área y así sucesivamente. No que todos puedan ver todo ni puedan modificar todo, que eso es muy importante. A medida que vayamos también viendo en los diferentes videos del curso, vamos a ir viendo que hay veces que no podemos manipular, eliminar o lo que sea información tan libremente, sino que hay que tener cuidado con algunas cositas que las vamos a ir viendo a medida que avance el curso. Después, el quinto beneficio y último que quiero mencionar, hay muchísimos más, pero bueno, esos son los más importantes. El quinto beneficio es la automatización de tareas. Esto también, SQL permite la automatización de tareas con un componente que se llama Store Procedures, o proceso almacenado en español, que lo vamos a ver llegado el momento. Es un recurso bastante complejo de SQL, no es de los más sencillos, pero me permite automatizar tareas. Es decir, yo quiero cargar todos los días tal información en una base de datos, no voy a entrar todos los días a cargar manualmente la información, sino que voy a dejar algo listo que se ejecuta automáticamente y carga esa información de forma diaria, todas las horas, lo que quiera, ¿no? Pero es un elemento que lo programo una vez y después automáticamente se va ejecutando cuando lo necesite para crear lo que necesite, básicamente. Y ahora que ya conocemos qué es SQL y conocemos 5 de los beneficios que tiene saber esta herramienta, utilizar esta herramienta, te cuento los beneficios que tiene para vos saber SQL. Básicamente, para poner un poco de contexto previo a decirte esto, el mundo hace años ya tiene la tendencia de funcionar y generar muchísima cantidad de datos, ¿no? Sea cuando estamos conectados online en una aplicación del celular, sea cuando vamos a comprar algo y lo pagamos con algún medio digital, sea cuando estamos navegando por Facebook, por Instagram, lo que sea, automáticamente se están generando en vivo
millones y millones y millones de datos en un solo lugar del mundo, imagínate en todo el mundo, ¿no? Entonces, esta tendencia es cada vez mayor, cada vez se generan más datos y a su vez las empresas buscan cada vez explotar más esos datos, ¿no? Generar, no sé, un perfil para cierta persona que está viendo Instagram, entonces después le recomendamos cierta publicidad, que eso pasa todo el tiempo, ¿no? Esas cosas básicamente están hechas porque esos datos que están dando vuelta y que se están generando todo el tiempo, se convirtieron por alguien que es especialista en datos, se convirtieron en información. El dato en sí no me significa nada. El dato en sí es un dato, es un número, es una característica que si no la transformamos en información, ¿qué significa información? Es darle un valor agregado a ese dato que permita a una persona o a una empresa tomar una decisión o vender algún producto o lo que sea. Eso es verdaderamente lo que se necesita. Y como les vengo diciendo, el mundo cada vez genera más datos. Pero esto no quiere decir que genere más información. Entonces, lo que el mundo necesita es más especialistas en datos que puedan tomar todos los que están dando vuelta y generar información que sea valiosa para una industria, para una empresa, para un sector, para un gobierno, para un país, para lo que sea. Entonces, ¿cuál es una de las formas de generar información a partir de datos? Básicamente utilizar una herramienta como SQL que sirve para gestionar y manipular bases de datos relacionales, como les dije en un principio, ¿no? Entonces, el beneficio principal que tiene aprender SQL es justamente aprender a manipular datos, transformándolos en información que sea valiosa para una empresa, para una industria, para un comercio, para vos mismo, si querés ser emprendedor, por ejemplo. Entonces, ese es el beneficio principal y es la importancia por la que vos tendrías que aprender SQL o simplemente porque te gusta aprender y aprender este lenguaje de programación en particular. Acá déjame hacer un pequeño paréntesis y te voy a contar que el proceso mediante el cual tomamos datos, los transformamos y lo convertimos en valor en SQL se llama ETL, que sería las siglas de Extract, Transform y Load. O sea, extraer, transformar y cargar, ¿no? O sea, nosotros tomamos unos datos, los transformamos, le hacemos las transformaciones que necesitemos para que tenga información valiosa y lo cargamos en nuestra base de datos. Y ahora sí, llegamos a la segunda parte del video, donde te voy a contar un poco más cómo va a ser el curso en lo administrativo, organizativo, que básicamente es todos los miércoles a las 19 horas voy a estar subiendo un nuevo video. Todavía no tengo definido la cantidad de clases que va a tener el curso de acá al final, pero sí estoy con el compromiso de subir todos los miércoles 19 horas un video nuevo. Después, algunas semanas va a haber 2 videos en la semana. Si hay 2 videos, va a ser miércoles y viernes a las 19 horas. En el caso que algún tema lo amerite, por ejemplo, como si fuera funciones o store procedures, que capaz son 2 de los temas más complicados de SQL para entender, ahí sí o sí va a haber 2 videos que va a ser básicamente el día miércoles 19 horas, un video más breve quizás explicando la teoría de funciones, por ejemplo, y el viernes de esa misma semana va a haber un video más extenso que para los y las que les interese van a poder ver una aplicación de código, un uso práctico de la función, por ejemplo, para poder entenderlo mejor. Es decir, viernes vemos qué significa, cómo es, cómo se escribe, cómo se hace, de forma básica, rápida, y el viernes de esa semana subo un video más extenso, haciendo paso a paso, capaz con menos edición, viendo bien en la herramienta cómo se hace, sin ningún problema, para que ustedes puedan seguirlo y lo puedan hacer en su propio SQL y puedan ir aprendiendo, ¿no? Además, también a veces va a haber 2 videos que van a ser uno del curso de SQL y otro con alguna otra temática. A mí personalmente me gusta que nos vayamos conociendo más con el canal. Entonces capaz que en una semana les cuento algo sobre algún especialista, otra semana les cuento sobre mi vida, sobre la universidad, sobre cuestiones de ese estilo. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Tengo preparado ahí un video de cómo arranqué con la necesidad o con las ganas de programar, por ejemplo, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Otro comentario que les hago de acuerdo al video y al curso en sí es que ustedes me pueden encontrar y me pueden escribir con sus consultas en educareslaclave en el Instagram o en el mail que es educareslaclave@gmail.com. También me van a encontrar ahí. Y último comentario para ya irnos despidiendo.
Abajo de cada video, en la descripción, van a encontrar un link a un drive que en todos los videos, en todas las clases, los va a llevar a uno que va a estar sobre el mismo drive, pero en diferentes carpetas por videos, donde van a tener los conceptos que se hablaron en cada video. Y en el caso de que hayamos usado algún código de programación o lo que sea, también les voy a dejar ahí colgado el código para que ustedes se lo puedan descargar y correr y utilizar y ver y ir modificando con lo que quieran, digamos, para que les sea un poquito más sencillo la tarea de programar, de escribir ese código. Se los voy a dejar. Y también capaz que algún link útil o alguna página que les pueda servir. Así que bueno, dicho todo esto, si llegaste hasta acá, te agradezco por ver todo el video. Y si llegaste hasta acá, también te pido si te podés suscribir, que es algo que me haría muy muy feliz. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 19 horas, para el segundo video de SQL, donde ya nos vamos a adentrar más en la interfaz y en cómo instalar el programa, el MySQL, para poder utilizarlo. Acá les muestro un videito rápido que hice cómo se hace inmanejable manejar Excel con grandes volúmenes de datos, ¿no? Yo recién les di la explicación de SQL con 10 millones de clientes, con 10 variables cada uno. Supónganse acá, tenemos solo una columna, o sea, solo una variable, que sería el nombre de un cliente. Nicolás, Ezequiel, Sol, Silvia, etc. Acá vamos por la fila 982.000, o sea, no llegamos al millón de datos, que es el millón y algo de datos es lo que nos permite Excel. Y miren ya cómo empieza a trabarse Excel, ¿no? Ahí lo copié y no me responde el mouse para seguir trabajando. Ahí respondió. Vamos a intentar pegarlo y ya vemos que cuando intentamos pegarlo se cuelga. Y la computadora tiene gran capacidad de RAM, procesador, etc. No es una computadora que sea mala en sí. Ahí seguimos esperando. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Seguimos esperando.